Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 5. Dice así la bendita palabra. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Dice la Escritura: hubo en los días del rey Herodes, dándonos a entender quién era el que estaba reinando en aquel entonces, para que nos pongamos un poco en el contexto de la situación. No dice hubo en los días de Salomón, en los días de David, dice hubo en los días de Herodes, queriendo decir el que reinaba era un rey corrupto y pecador. En el tiempo donde Israel era esclava de Roma y el que reinaba estaba en pecado, en el tiempo en el que las sectas religiosas campaban a sus anchas, pero el templo estaba vacío. En ese tiempo tan difícil, dice la Biblia, hubo un matrimonio, Zacarías y Elizabeth, y dice la Biblia, ambos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué alegría! Era un tiempo difícil, pero los dos, aun siendo ancianos, dice la Biblia, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y puntúa aún más la Biblia y dice, pero no tenían hijos, porque ambos eran de edad avanzada. Con el debido respeto, Elizabeth estaba imposibilitada, pero dice la Escritura, ambos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y dice que echando en suertes, conforme a la costumbre, ¿quién entraría a ofrecer el incienso? La suerte ha caído sobre Zacarías. Más que la suerte, digo, y creo que fue voluntad de Dios, pues cuando entró Zacarías en el santuario ya había un ángel esperándolo para darle un mensaje. En los tiempos de Aarón y de Moisés, solo ellos y sus hijos estaban para entrar en el santuario. Pero no es ese tiempo donde hay pocos sacerdotes. Es un tiempo donde hay muchísimos sacerdotes y podían echar en suerte y que no un sacerdote terminara su carrera sacerdotal y no entrar nunca en el santuario. Pero después de muchos años, ya siendo anciano, quizás había perdido la esperanza de tener ese privilegio, pero la suerte cayó sobre Zacarías. Para entrar en el santuario, no podía entrar de cualquier manera. Saben ustedes que según el Levítico, el que entrase en aquel lugar de manera inmunda podía morir, porque en aquel lugar santo tenía que entrar gente santa. Y para ministrar lo santo se necesitan hombres santos. Yo soy pastor, mi mensaje es pastoral. Me han dicho que es un culto de matrimonio y voy a intentar enfocar este tema para los matrimonios, pero me van dejando de vez en cuando, pues, que sea lo que soy. Amén. Pastor, simple y llanamente. Cuando se entraba en el santuario no se podía entrar de cualquier manera. Para entrar en el santuario tenían que pasar por el lavacro, por una fuente de bronce, lavarse las manos y el rostro.
y verse reflejados en aquel espejo de bronce para ver si se habían purificado y estaban limpios. Pero no bastaba con haberse limpiado por fuera. El que entraba a ministrar lo santo también tenía que ser limpio por dentro. Porque si eres limpio por fuera y no eres por dentro, no estás apto para ministrar las cosas santas. Para ministrar los santos se necesitan hombres y mujeres santos. Amén. Yo he vivido ese evangelio, he nacido en el evangelio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aún recuerdo con lejanía cómo se vivía el evangelio antes y cómo lo estamos viviendo algunos ahora. Y recuerdo que no era suficiente con saber administrar lo santo para poder administrar las cosas santas. Que para administrar lo santo no era suficiente las capacidades ni los dones. Que para ministrar lo santo se necesita gente santa. Que te puedes santificar por fuera pero no serlo por dentro. Y te puedes haber santificado por dentro aunque todavía no se note por fuera. Que hay quien se lavó por fuera pero todavía no tiene naturaleza. Y hay quien tiene naturaleza pero es tan reciente que todavía no se le nota por fuera. Pero si no se le nota por fuera es porque es reciente. Y me creo que el que acaba de nacer de nuevo todavía no se le note. Me creo que alguien que ha nacido hoy de nuevo salga afuera y se encienda un cigarro. Me creo que hoy alguien ha nacido de nuevo y mañana la hermana está limpiando, está fregando la casa, los niños le pisen el suelo y se le escape una maldición. Me lo creo. Pero también me creo que ese que acaba de nacer de nuevo, aunque se encienda el cigarro, ahora le empieza a sentir algo por dentro que dice: ¿esto me sobra? Y también creo que a la hermana que le ha pisado el niño lo fregado, le ha soltado la maldición, pero ahora ya no está cómoda. Porque como ha habido una obra interna, ahora empieza a sentir sentimientos que antes no sentías. De ahí que me creo que todavía no te se note por fuera cuando hace poco que has nacido por dentro. Pero nadie se cree que hace 20 años cambiaste por dentro y todavía no te se nota por fuera. Eso no se lo cree nadie. No puede ser que esta reunión que ha preparado el Juan, con todo el cariño y el respaldo de la iglesia, que un hermano venga de 600, 700 kilómetros con su compañera, que deje su casa y nos haga un culto, y aquí se mueve Dios a través de una oración, una alabanza, que Dios nos hable por medio de su palabra, que levantemos las manos, digamos aleluya y nos quebrantemos, y que salgamos de aquí tan llenos del Espíritu que lo primero que te apetece cuando sales ahí fuera es encenderte un cigarro o criticar al pastor o criticar a la hermana. Lo siento, no entiendo ese evangelio, que la gente sale llena pero ahí fuera se sigue comportando como un inconverso. No lo creo. Creo que el que ha nacido por dentro se le tiene que empezar a notar por fuera. Creo que el que tiene naturaleza se le tiene que notar en alguna manera. Creo que no hay que obligar a la gente a ser cristiano. Sé que hablo como una iglesia madura. Creo que el que ha nacido de nuevo no hay que obligarlo a orar. Creo que el que ha nacido de nuevo no hay que obligarlo a perdonar. Creo que el que ha nacido de nuevo no hay que obligarlo a poner la otra mejilla. Cuando tienes que obligar a la gente es porque no tiene naturaleza. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, he tenido la dicha de pastorear alguna iglesia y he visto jóvenes que venían nuevos al evangelio y después de venir a un mes, 2 meses, 3 meses, me han venido. Yo lo único que les predicaba era: Dios te ama, el amor de Cristo está para tu vida, Cristo murió por ti, ha derramado su sangre, Él te perdona. Los evangelizo porque no se puede hablar de vida cristiana con alguien que no ha nacido de nuevo. Hay que hablarles de Cristo para que se conviertan. Y una vez le presentas el amor de Cristo, si tienen un encuentro con Cristo, al haber nacido de nuevo, su propia naturaleza se irá desarrollando y no tendrás que enseñarle a ser cristiano. De él brotará el interés por ser cristiano y te preguntará: ¿cómo puedo hacer para ser cristiano? Pero claro, cuando no hay naturaleza, ya puedo llevar 20 años en el culto, que no hay manera, señores, que ya le puedes explicar las cosas de 20 maneras. Lo peor es que después de 20 años en el culto, ellos han aprendido 20 maneras de contradecirte, y algunos hasta te presentan versos bíblicos adecuados a su cultura, a su mentalidad, para justificar su pobre vida espiritual. Pero qué alegría cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios. Señores, no hay que obligar
cuidarlos. Por eso ves que el que lleva 20 años te discute si está bien o está mal fumar, mientras que hay gente que lleva 3 meses y te dice: pastor, ¿qué pasa? Que he dejado el vicio. Pero ¿por qué si nadie te lo ha dicho? Si yo solo te dije que Dios te amaba, pero yo estaba en mi habitación de rodillas y había algo que me golpeaba, había algo que me decía que esto me sobraba. ¿Qué cosa? Lleva 3 meses y ha cambiado. Porque el que lleva 20 años no, porque el que lleva 3 meses ha nacido, pero el que lleva 20 años todavía necesita tener un encuentro con Dios. Y es triste pero cierto. Una de las cosas más difíciles que nos encontramos cuando pastoreamos es como poder hacerle ver a alguien que lleva 20 años bautizado que no ha nacido de nuevo. Es muy difícil, pero te lo encuentras. Este entró porque tenía naturaleza. Este era santo por dentro y por fuera. Pero lo que me hace bien es que no solo lo era él. Dice ambos, los dos. Qué alegría, qué privilegio. Que en una casa el matrimonio esté convertido. Es un privilegio, valóralo. No todo el mundo tiene ese privilegio. No todo el mundo tiene esa dicha. Dice: pero no tenían hijos. Y entra en el santuario siendo santo. Y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu mujer te va a dar a luz un niño que se va a llamar Juan. ¿Y sabes qué pasó con Zacarías? Que no se lo cree. ¿Nacho, no te lo crees? Un ángel en el santuario te dice que vas a tener un niño y no te lo crees. No. Que no es el profeta de moda, que es un ángel. Que este no te está regalando el oído para que lo vuelvas a invitar. Que es un ángel del cielo que te ha dado una profecía. Dice: y no se la cree. Y entiendo yo algo. Lo vería difícil Zacarías tener familia. Que no se cree que va a tener familia ni aunque se lo diga un ángel en el santuario. Y es que tenía razones para verlo difícil. Anciano y con respeto a la mujer estéril. Lo ve imposible. Pero notar bien el lenguaje del ángel. Tu oración ha sido oída. Si él ya no lo cree, déjenme pensar que quizás es porque ha dejado de orar por esa petición. Porque ya es anciano y lo ha dado por perdido. Pero le dice el ángel: tu oración ha sido oída. Tú has dejado de orar por eso. Pero yo me acuerdo de las oraciones que hacías en tu juventud. Porque las oraciones no caen en saco roto. Tú lo has dado por perdido. Pero hay algo muy importante, Zacarías. Lo has dado por perdido. No te lo crees ni aunque te lo diga un ángel. Pero dice la Biblia, irreprensible. ¿Os dais cuenta? Ha perdido la esperanza de tener familia, pero aún así se mantiene santo. Es una afrenta para el judío no tener familia. Cree la gente, está en pecado, por eso Dios no le dio familia. ¿Qué cosas? El único que vivía en santidad y todo el mundo diciendo que era el que estaba en pecado. Tienes la afrenta de que el pueblo te señala: mira, y es sacerdote y Dios no le ha dado familia, algo habrá hecho. Pero aun con la afrenta y el dolor y sin entenderlo, dice la Biblia, irreprensible. Le estaba demostrando Zacarías: te soy fiel por encima de que no me des lo que te estoy pidiendo. Te soy fiel por encima de la afrenta que estoy pasando. Porque hay quien tiene una santidad interesada. Se mantiene santo mientras le interesa ser santo. Sea que hay una vacante para candidato, una vacante en el coro, sea porque la enfermedad golpea la casa, se mantienen en santidad porque es una santidad interesada. Pero sea que Dios les concede la petición o que Dios le dejó claro que no se le iba a dar, dejan de santificarse. Porque no era una santidad verdadera, porque aman a Dios, era una santidad de interés, buscando algo de Dios. Pero Zacarías le ha demostrado al Señor: te soy fiel por encima de lo que me das. He perdido la esperanza de que me dé familia, pero aún así dice la Biblia, irreprensibles. Y no solo él, no, la compañera igual, los dos irreprensibles. Y ahora le sale Dios al encuentro y le dice: ah, sí, Zacarías, que tú eres fiel. Pues quiero decirte algo que me dijo el Señor Santander. ¿Sabes qué me hizo entender el Señor? No puedes ser tú más santo que yo. Acompáñame con un poquito de alegría, por favor. No puedes ser tú más santo, más fiel que yo.
Estaba yo en Barcelona. Tordera es un pueblo de Barcelona. Estoy en medio de Gerona y Barcelona, ¿vale? Y me llama, me suena el teléfono. Una alegría, una alegría. Así como hace mi responsable, que lo habéis tenido aquí de pastor, ¿no? Me suena el teléfono. El responsable de Extremadura. Mi alma te alaba. Dígame, oiga, te necesito para pastorear la iglesia de Plasencia. He hablado con tu responsable y me ha dado permiso. Digo, me quiere mucho mi responsable. Necesito que me des una respuesta. Así para que os riáis un poco. Le digo, me deja un par o 3 de días para que ore. Y me hace, tienes 3 horas. Nuestro hermano Rafa de Madrid, el Rafita, el extremeño, le dice, ¿que tengo 3 horas? Sí. Casualidad que el pastor había hecho ayuno y estamos en comunión con el Señor. Y salí porque vi la llamada. Digo, 3 horas. Digo, bueno, pues en 3 horas le llamo. Vale, digo, no, oiga, una cosa. Escuchar, hermanas. No te voy a colgar y te voy a llamar de aquí 3 horas porque te vas a pensar que le voy a pedir permiso a mi mujer. Dile a los hermanos que entro. Me hace el hermano. Oye, bien, hombre. Una pelea me costó. Luego la tuve que llevar al tagliatela y a comprar ropa y todas esas cosas para arreglarlo, para compensar la balanza. Pero le dije, voy para allí. Y para allí nos fuimos. ¿Te crees que yo me atrevería a decirle al responsable de Extremadura, voy para allí sin contar con mi mujer, si no supiera la mujer que tengo? Para que luego me afrente y le tenga que decir que no entro. No es porque soy un macho, que me vean que lo soy. Es porque es la compañera que me ha dado Dios. Y qué descanso para un siervo saber que sin consultar con ella, que quizás no le va a hacer gracia, que no te digo que somos tan espirituales, que quizás no le va a hacer gracia, pero que puedo tener la libertad de decir voy y decirle a ella que nos envía el Señor y que ella pues le sepa mejor o le sepa peor dejar su casa, sacar a los chaborrillos, meterlos en otro colegio, desatender tu familia, los viejos, coger a los niños, llevártelos, desmontar la casa y montarla a 1000 kilómetros. Y me decía algunos de mi familia, algunos me decían, chacho, estás loco, que te van a quitar esto, que te van a quitar aquello, que si lo otro, ya me entendéis. Y ahora yo le dije, tienes razón, pero mira, todo eso que me has nombrado me lo ha dado Dios. Y lo que me ha dado Dios no me puede ser de impedimento para servirle al Dios que me lo dio. Esa es una. La segunda que le dije es que si yo me voy a 1000 kilómetros por ser fiel a Dios, perdonadme, yo no soy más fiel que Dios. Y si yo por serle fiel me voy para allí, Él es más fiel que yo, se va a venir conmigo, me va a llevar en bien y me va a traer en bien. Y te digo más, y llamarme loco, si cuando vuelva lo he perdido todo, bien perdido está, con tal de hacer la voluntad de aquel que me envió. Zacarías, no puede ser tú más fiel que yo, muchacho. ¿Vale? ¿No tenéis batería? Zacarías no puede ser más fiel que yo. Me has demostrado que me eres fiel por encima de que no te da familia. Sí, Señor. Que me eres fiel, aunque eres un anciano. Sí. ¿Y tu mujer también? Sí. Pues para que veas que yo soy más fiel que tú, porque dice la Biblia, aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Aquí tienes la recompensa de tu fidelidad. Tú te has olvidado de la oración, pero yo me acuerdo. Tú lo has dado por perdido, pero yo no. Para que veas que yo tengo en cuenta tu fidelidad. Zacarías, aquí tienes. Te voy a dar un
niño, pero lo has hecho tan bien que no te voy a dar a cualquiera, te voy a dar a Juan. Y te digo más, Zacarías, mirad, lo has hecho tan bien que quiero que tu niño sea primo del mío. Y te digo más, Zacarías, lo has hecho tan bien que tu niño va a bautizar al mío. Porque si tú eres bien, yo soy más. Y yo recompenso la fidelidad de mis hijos. No tengas miedo de ser de fiel a Dios. ¡Qué miedo la casa! ¡Qué miedo del niño! ¡Los ama más Dios que tú! ¡No seas de impedimento en tu hogar para que tu casa sirva a Dios! Lo más importante no es una cortina, un sofá, un coche. Lo más importante es hacer la voluntad del Todopoderoso. Y mirad qué pasa. Para que veas que esto es verdad, mudo te quedas hasta que lo veas. Y se queda mudo. Mudo, chacho. Sale para afuera el pueblo ofreciendo. Esperando que estaba ofreciendo incienso. Y administrándole el santuario. Y ver al sacerdote mudo. Eso no lo habían visto nunca. ¿Qué ha pasado, chacho? ¿Qué ha visto este? Que ha salido mudo. Se va para su casa, ya sabéis ustedes la historia. Llega el día del alumbramiento y nace el pequeño. Y cuando nace el pequeño, Zacarías aún está mudo. Y cuando está mudo Zacarías, ¿qué hacen todos? La costumbre, más que nosotros. Zacarías como su papá. Ponerle Zacarías como su papá. Ahí todo el mundo va opinando, todo el mundo quiere hablar. ¿Sabéis por qué hablaba todo el mundo y opinaba todo el mundo? Porque la cabeza de esa casa estaba muda. Y mientras que el cabeza esté mudo, todo el mundo se atreve a opinar y hablar. No se puede estar mudo. No puede opinar todo el mundo. Se pueden escuchar los consejos. Escucha los consejos de tu compañera, que a veces tienen más luz de ellas que nosotros. Escucha los consejos de tus hijos. Pero no te olvides nunca que al final la luz y la capacidad Dios la ha depositado en la cabeza. La autoridad puesta por Dios en el hogar es la cabeza, es el marido, y ese es el orden establecido por Dios. Pero ahí va, si quieres que tu casa respete la autoridad, esa autoridad tiene que tener otra cabeza superior a él. La cabeza de mi hogar es Cristo. Luego yo con autoridad puedo ser la cabeza de mi hogar. ¿Sabéis por qué tu compañera te va a respetar, se va a sujetar y se va a someter? No con hombría, eso valía a los viejos, perdónenme. A los jóvenes ya no nos vale. Como nos pongamos de aquella manera, amarrado nos lleva. ¿Sabéis qué es lo que sujeta a la compañera y a los niños hoy en día? Es ver que detrás de ese hombre hay una autoridad impuesta por Dios. Si hay autoridad divina, todo se hace más llevadero. Porque ya no solo te respeto a ti, sino respeto lo que crees, lo que vives, tus principios. A veces ni los entiendo, a veces no los comprendo, pero sé que lo haces porque temes a Dios. Y es fácil para una mujer respetar a un hombre que teme a Dios. Está sujeto a Dios. Ya sé. Gloria a Dios. Que me está llevando Dios a abrir el corazón. Así para que me conozcan un poco. Yo crecí en una casa cristiana, como les decía, miren. Con 9 años acepté a Cristo. Y créanselo que lo acepté, que estaba más convertido ahí que ahora. Dios me trataba, tenía experiencia, sueños. Y gracias a que hacer una casa cristiana me fue fácil. Y acepté al Señor. Y con 13 años me bauticé. Me pusieron en mi coro. Hasta la edad de 18 años, que Dios me dio mi compañera. Y me levantaron de candidato. Empecé a predicar la palabra. Y con 23 años
aproximadamente 22, 23 años, me dieron mi primera iglesia. Era un candidato. Y empecemos a pastorear. Yo tenía 23, ella 21, más o menos. Yo llegué a la iglesia el día del cambio, me venían los ancianos y me decían, pastor, y yo me giraba buscando al pastor. Pero con aquella ilusión, y los hermanos con aquel respeto. Las ancianas no me miraban para hablarme, y algunos te llamaban hasta de usted. Hoy en día un niño te viene y te contradice. Y hemos ido pastoreando y no ha sido fácil. Hoy, por la gracia de Dios, pues miren, llevo 36 años, ya sé que aparento menos. Y llevamos eso, pues 13, 14 años predicando la palabra, algunas iglesias que Dios nos ha permitido. Y no ha sido fácil. Momentos buenos y momentos malos. Momentos que hemos tenido mucho, momentos que hemos tenido muy poco. Momentos en los que vas con mucha alegría a la iglesia porque te tratan con mucho cariño. Momentos en los que te vuelves después del culto para casa y tu compañera todo el camino llorando. Lo hemos tenido. Y no ahora, que ya tenemos 30 y tantos, con 20 y tantos. Y es difícil. Perfectos no somos. Pero yo siempre le he dado gracias al Señor de algo. Entendimos que nuestras diferencias, nuestros enfados y nuestros malos ratos tenemos que dejarlos a un lado. Y que siempre en primer lugar tiene que estar Cristo. Ambos irreprensibles. ¿Tú sabes lo que es el privilegio de formar un hogar, un matrimonio cristiano? Un matrimonio cristiano forma una familia cristiana. ¿Qué cosas? He dicho una cosa muy grande. Un matrimonio cristiano forma una familia cristiana. Porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿No dijo alguien eso? Que sabía lo que decía, ¿no? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Mirad, ¿quién me veis tan joven? Soy muy antiguo. Porque ese es el evangelio que nos han enseñado y lo intento conservar. Y cada vez me cuesta más. Porque es ir en contra de la corriente. Conservar el evangelio tal y como nos lo enseñaron los ancianos cada vez se está haciendo más difícil. Hablaba hoy con los hermanos comiendo. Lo bueno le llamamos malo, lo malo le llamas bueno. Y cuando defiendes lo bueno te llaman antiguo, religioso, legalista, incluso me han llamado. Sin embargo, cuando defiendes lo malo, entonces eso es lo normal. Cuando en un matrimonio no nos ponemos de acuerdo en que lo primero es Dios, es muy difícil criar unos hijos en los caminos del Señor. Te voy a explicar. Tengo una niña con 17 años, una mocita, guapa como un sol, se parece a su padre. Está como yo de alta. Uno de los días que salía del culto no la vi bien, yo iba hablando con los hermanos y digo, perdona hermana, a poder salir. Cuando me vi, que era mi niña, así de alta, un pelo aquí precioso. 17 años. El niño tiene 13 y otro niño con 10. El de 13 años sé que va a servir al Señor, es una joya. El de 10 años estoy llorando por él. Ella me dice, ¿te gusta mucho predicar así? Ten cuidado con los hijos. Digo, ya lo sé. Pero, si yo le digo a la niña, ya le digo que soy antiguo, no escuches esa música. Si yo le digo a la niña, no hagas esos TikToks. Porque mi niña está bautizada y en su coro, gracias al Señor. Canta. Mira, padre, tú estás bautizado, tú estás en el coro, no puedes hacer eso. Pero ahora yo me voy.
cuando me marcho le dice ella a la niña: tu padre es más antiguo, no le hagas caso. Si yo le digo al niño, que lo hago, lo veo jugando a la Play y le digo: ¿has orado? No, porque eso es lo que me hacían a mí. No, apaga la Play, ponte a orar y hasta que no ores no juegas a la Play. Si yo le digo al niño: ¿has leído? No, pues ora y lee, y hasta que no ores ni leas no puedes salir a la calle a jugar a fútbol. Pero yo me marcho al mercado y coge ella y les deja salir a jugar a fútbol sin haber orado y sin haber leído, le dice que el Papa es muy pesado. Para los niños, al final, el Papa es un pesado y es malo, y la mamá es buena. Y cuando no nos ponemos de acuerdo en un mismo pensar y en un mismo sentir, no podemos edificar una casa en orden. Porque lo que no puede hacer mi compañera es tirar por suelo la enseñanza que yo le estoy intentando dar a mis hijos, cuando más además esa enseñanza es respetar a Dios y su palabra. Pero cuando yo me enfado, y se lo digo mejor enfadado porque tengo un poco de mala sombra, pero luego yo me marcho y ella, con cariño, le hace entender al hijo o a la hija: mira, que el Papa se ha enfadado y te ha gritado, ya sabes cómo es, que es un mala sombra, pero tienes razón. Y no está bien que vistas así el Papa. Yo le digo a mi niña: ponte todo lo guapa que puedas, pero que de lejos se note que eres cristiana. La más guapa del culto, pero que se note que eres cristiana. Mira el padre, al culto no se puede ir enseñando los riñones, ni la espalda, ni la barriga. Al culto se va decentemente, y más te digo, al culto y a todos lados, que se note en la calle y en el culto lo que eres, porque si solo lo haces en el culto, eres una falsa y una aparente. En la calle donde vayas, que de lejos se note quién eres. Yo le pido a la niña 10, luego la madre le deja 8. Mira, esto pues, un poco más flexible, pero al final la casa camina en orden. ¿Pero por qué? Dice la Biblia: ambos irreprensibles. No puede criarse a un Juan el Bautista si él no es irreprensible y ella menos. Hay ocasiones que sí, hermano, que de una casa inconversa nace un niño cristiano. Y hay de casas cristianas que por desgracia el niño sale inconverso. Pasa. Pero yo siempre digo esto: Juan, quiero el día de mañana, que cuando me vaya con el Señor, irme con la conciencia limpia de que si mis hijos no son cristianos, no fue por mi culpa. Hacer todo lo que esté en mi mano porque los niños sean cristianos. Darles ejemplo y testimonio, una enseñanza buena, una crianza buena y una educación buena. Luego los niños, cuando sean hombres, deciden perderse, no quieren tener un encuentro con Dios y se apartan. Yo puedo ir con la cabeza bien alta sabiendo que lo que hacen mis niños no fue culpa mía, y segundo, de lo que hagan mis niños yo no soy partícipe. Porque si le digo que está mal lo que hacen y luego yo consiento y participo, ¿cómo vamos? Que hay otro culto luego, ¿no? Es que ayer me puse aquí atofanado y apunté un montón de cosas. Pero bueno, dejadme 5 minutos. Mirad que esta os va a gustar, hermanos. Dice la Biblia. Este versículo a la Yolanda no le gusta, pero mirad. Dice la Biblia: como gotera continua es la mujer rencillosa. Eso lo explico. Con mucho respeto. ¿Has intentado dormir con el grifo que se ha quedado un poco abierto? Y hay una gota y está. Yo no sé ustedes, hasta que no me levanto y cierro el grifo no duermo.
Y dice la Biblia, como gotera continua es la mujer rencillosa. ¿Sabía Sansón, después de ella intentarlo 2 o 3 veces, que lo que quería era sumar? ¿Cuál es tu secreto? Y lo probó. Lo que como la engañó, no le funcionó. ¿Cuál es tu secreto? Le vuelvo a decir otro, lo vuelve a probar y no le funciona. Sansón, los filisteos sobre ti. Se despierta Sansón, rompió todo, se deshizo de los filisteos. Ya tienes que darte cuenta, chacho, por muy guapa que sea Dalila, que te la está mangando. Hay que tener mucho cuidado con las filisteas. Su ruina fue casarse con una filistea. Se hubiera casado con una de esos pueblos. Ahora está que sí, que la Biblia sigue diciendo lo mismo. No te unirás a yugo desigual. Hay que enseñarlo en nuestras casas. Que nuestras niñas se casen con cristianos. Que los niños se casen con cristianas. Quería una filistea, la ruina. Hasta que dice que cayó en una profunda depresión. Es consumido. Se le quitaron las ganas de vivir. Tanto que ya ve el peligro y al final se lo confiesa. De tanto que le insistió. Esa es la gotera continua. La insistencia. Tienen ese poder las hermanas. La Yolanda hace esto, ¿no? Quiere un sofá. Y hace, por la mañana te pone el café, quiere un sofá. Al rato te trae unas galletas, quiere un sofá. Me suena el móvil, miro, quiere un sofá. 40 fotos de sofás. Ofertas de sofás. Hay una oferta que si lo compramos hoy sale más barato, como lo compres mañana. Que yo sé que son trucos. Quiero un sofá, quiero un sofá, quiero un sofá, quiero un sofá, quiero un sofá. Que te se quitan las ganas de vivir, chacho. ¿Qué haces? ¿Qué vale el sofá? ¿Qué es barato? Valga lo que valga, me sabe barato. Porque es más la paz que aguantar esto. El problema de mi Yolanda es que de camino a comprar el sofá empieza a pensar que hay que comprar una mesa y una silla. Todavía no le compra el sofá, ya quiere otra cosa, ¿vale? Creo que más o menos a todas nos pasa un poco lo mismo. Es una gotera continua. Y ahora yo decía, tienen este poder y esta facultad. ¿Por qué no usarlo para lo bueno? Yo siempre lo digo, lucha con tu marido para ser un mejor cristiano. Lucha con tu marido para que tu matrimonio sea de Dios. Lucha con tu marido para que tus hijos vayan bien en Dios. Hay que orar, hay que orar. Insístele, hay que orar. Hay que orar, hay que ir al culto. ¿Lo ves que se le quita la gana de ir al culto? Hay que ir al culto, hay que ir al culto. Los niños se están perdiendo, corrija a los niños, enséñalos que vayan al culto. Esa gotera continua puede ir en buen sentido y usar ese poder que tienes para que tu casa funcione, tu matrimonio vaya bien y ir insistiendo para lo bueno. Ya que tienes la capacidad de insistir, insiste para lo bueno. Y esa es la unión en el matrimonio. Cuando las compañeras insisten en que la casa se busque a Dios, se ore, se lea, se vaya a la iglesia, se someta a Dios, los hijos crezcan en Dios. Y ahí es cuando un matrimonio funciona. Y tenemos que entender que nosotros somos muy diferentes a nuestras compañeras. Las compañeras quieren atención y los maridos quieren respeto. Y esa es la manera que funcione. Los maridos nos conformamos con que nos planchen la camisa, nos pongan un plato de comida y se nos respete. La compañera quiere un detalle de vez en cuando, un poquito de atención y un poco de cariño. ¿Os habéis dado cuenta ese matrimonio tan bonito como era Abraham y como era Sarai? ¿Sabéis cómo le llamaba Abraham a Sarai? ¿Sabéis qué quiere decir Sarai? Quería decir princesa. ¿Sabéis cómo le llamaba, según el apóstol Pedro, Sara a Abraham? Le llamaba, sí, mi señor. Le decía, señor mío. ¿Qué cosa? Ella le decía, señor mío, y él le decía princesa. ¿Veis? Es que él necesita que se le considere y se le dé respeto, y ella necesita que se le dé mimo y cariño. Y ahí es cuando un matrimonio funciona. No basta con que el marido dé respeto y si no le da cariño. Y la compañera insiste en dar cariño cuando el marido quiere respeto. Para que un matrimonio funcione, cada uno tiene que ocupar su lugar. Y sabiendo, hermanos, que el lugar de la compañera no es el último ni el primero, sino que el lugar de mi compañera es a mi lado, tirando para adelante la casa, tirando para adelante los niños, unidos en un mismo pensar, unidos en un mismo sentir, unidos en la voluntad de Dios. ¡Gloria a su nombre! Creo que lo vamos a dejar aquí.
Amén.